Entonces, como siempre, vamos a empezar este conversatorio poniéndonos en el aquí y hoy. Yo sé que a veces ahora hay que moverse, ir a ver las ollas, regresar, pero para los que sí pueden estar sentados y concretados, vamos a hacer nuestros ejercicios. Tomo aire, retengo, suelto y me quedo sin aire. Este ejercicio es siempre un ejercicio de 4 tiempos. Tomar aire implica tomar la vida. Siempre tomar es un signo y un gesto de humildad. Tomo. Y después de que tomo cualquier cosa, un consejo, un libro, una enseñanza, una bella flor, tengo que detenerme un poquito para que eso que he tomado se vuelva en parte mío, en mí, se vuelva Patricia. Retengo, contengo un ratito y dejo que recorra todo mi cuerpo. Propia personalidad, entrego lo que antes, por ejemplo, el oxígeno, yo después entrego con una palabra, con un canto, con un llamado, con distintas maneras. Ese es el soltar. Y después, cuando ya me estoy sobrando, pensando que yo soy la que entrego las cosas y me he olvidado de que todo me ha sido dado, me quedo sin aire. Y como me quedo sin aire, me acuerdo de la humildad de que necesito volver a tomar. Y entonces este ejercicio vamos a hacer cerrados los ojos, vamos a poner la mano derecha encima, la mano izquierda, vamos a juntar los pulgares y en este que hemos formado, vamos a poner sobre nuestras piernas, vamos a poner la espalda recta, vamos a poner la lengua atrás de los dientes y vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer este silenciamiento unos 2 minutitos. Tomo aire. Retengo. Suelto. Me quedo sin aire. Tomo. Retengo. Suelto. Me quedo sin aire. Paula. ¿Qué pasó? Ah, aquí se está yendo. Ah, ya. Ya estamos ahí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a frotar las manos. Vamos a ponerlas sobre los ojos y vamos a soltar un poco el cuerpo para que nos acompañe ahora que vamos a estar sentados una horita. Bueno, quiero empezar agradeciendo su presencia y también invocando el nombre de Dios. Vamos a poner la mano en la frente y recordar que somos personas de conciencia y desde la conciencia, libertad. Es en el nombre del Padre, en el nombre de aquel que todo lo sabe, en ser defensores de la vida y de la verdad. Bajamos la mano al corazón y recordamos que somos hijos, y al ser hijos las cosas no es que nos pertenecen, sino que las cuidamos porque nos han sido dadas. Y después decimos del Espíritu Santo que es todo este cruzar para saber que la gracia, la verdad y la bondad nos van a cubrir de este a oeste. Y entonces nos hemos signado con el signo de la cruz. Muy bien, este es nuestro segundo día para hablar sobre la alegría y la esperanza a través del Evangelio y de Santa Teresita de Lisieux. Estamos siguiendo este libro
que se llama Historia de un alma, de esta santa que es Santa Teresita, también conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, de Lisieux, francesa. Se diferencia de la Santa Teresa de Ávila, que es otra. Entonces, bueno, yo me planteaba ahora la clase de la siguiente manera. La primera es que me pregunté, ¿por qué elegí a Santa Teresita para hablar de alegría y de esperanza? Y una de las cosas que pensé en ella es porque estamos entrando en la primavera, cuando todo el hemisferio norte se va vistiendo de flores. Y Santa Teresita se llama a sí misma una flor blanca primaveral. Y entonces pensé que para hablar de alegría y de esperanza siempre son lindas las flores. Ahora tengo un sobrino que en este tiempo está entregando flores. Y me ha sorprendido la cantidad de gente que quiere llegar con una flor. Aquí yo tengo mis bellas rosas al lado mío. También le he elegido a la Teresita porque ella es una persona inocente. Cuando nos acercamos a leer el libro de la vida de Teresita, nos acercamos a una niña fragante, a una niña del 1800, a una niña que se crió en su entorno, en esta familia, pero también con una inocencia que a veces es bueno acercarse, como a las flores, porque cada vez que nos acercamos a la inocencia de las flores, ellas, sin palabras, tienen tanto para decirnos. Y también de Santa Teresita es su alegría y su esperanza. Pero ¿de dónde le nacen la alegría y la esperanza a Teresita? Le nacen porque ella cree básicamente en tres cosas. Ella se considera elegida por Dios. Y se considera elegida no porque ella sea buena o porque sea una bella flor. No, es Dios que con sus rayos y con su vida le va haciendo blanca. Ella es elegida porque Dios es bueno, no porque ella esencialmente es buena. También ella cree en la promesa de Dios. Ella cree que Dios viene con muchas promesas. Y la más linda promesa de Dios es no un cielo allá. La más linda promesa de Dios es que va a estar con nosotros cada instante, cada día, de acuerdo a las opciones de vida que nosotros hagamos. Entonces, por ejemplo, que hoy decides por la tristeza. Ok, Dios te dice, vamos a partir desde ahí. O te toca estar en la cuarentena y dice, ok, yo te voy a acompañar desde ahí. O de pronto alguien está prisionero y decide cambiar. Y dice, ok, vamos a empezar desde ahí. Porque lo hermoso que nos hace ver Teresita es que para Dios nunca es tarde. Nunca es ya anochece. Para Dios siempre es un amanece. Por eso es primavera. Si tú empiezas un camino con Dios, siempre algo amanece, siempre algo resucita. Y siempre la promesa, yo voy a estar contigo siempre, hasta el fin. Y lo tercero es que Teresita ha hecho una alianza con Dios. ¿Qué significa hacer una alianza con Dios? Es como un matrimonio, que ella le dice a su amado, le dice, yo voy a estar en ti, pero también tú vas a estar en mí. Y lo que quiere decir es, yo voy a estar en el amor, y también nos dice, el amor va a estar en mí. Es lindo porque ella se mueve para el amor y recibe siempre el amor. Entonces, estos son los tres pasos por los que he elegido. Su inocencia, el estar en primavera, y porque ella se sabe elegida, cree en las promesas de Dios y ha hecho una alianza con Dios. Bueno, ahora voy a hacer un recuento de lo que vimos la anterior sesión. Voy tomando mis notitas. La anterior sesión vimos que Teresita hacía un cántico a la misericordia de Dios. ¿Y de dónde les haría ese cántico? Es porque ella tenía una confianza plena en Dios. Y también porque sabía que cuando ella estaba siendo llamada, eso es lo que estoy buscando, Valecita. Cuando ella está siendo llamada a la perfección, no es una cosa inalcanzable. Nos hizo ver claramente que está llamada a la perfección, no es más que ser lo que somos. También ella se da cuenta, que cuando vimos la sesión anterior, que cuando alguien pone la confianza en Dios, Dios le pone sol y le pone lluvia, como cualquier florcita. Pero
le pone más que nada la compañía de buenas personas, de buenos ejemplos. Teresita estaba acompañada de una mamá maravillosa, de un padre santo, de unas hermanas inigualables, de unos tíos encantadores, la gente del pueblo también le quería, se veía rodeada de la naturaleza, estaba rodeada de buenos libros, le gustaban mucho los evangelios y un libro que se llama Imitación a Cristo, que en esa época se leía muchísimo. Y también cuando entró al convento, ella dice que tuvo sobre todo la Madre Genoveva un ejemplo de santidad en su vida. Y entonces, así es bello leer la vida de una santa, porque cuando leemos este libro nos damos cuenta que no es que las santas tienen una línea clara y presente Dios, no, Teresita tiene un sube y baja hasta llegar a la perfección. Por ejemplo, esto vamos a ir viendo en su carácter. Su carácter que inicialmente era alegre, después va a tener unas caídas por una serie de inconvenientes y sin embargo ella va forjando tanto su carácter con lo que dijimos, aquello de no quejarse, de tratar de huir del mal, de escuchar los buenos consejos, que ella llega a una santidad de tal grado que siendo una niña y siendo una persona tan inocente, llega a ser doctora de la iglesia, a pesar de que murió muy, muy joven. Y su belleza consiste en que recibió las semillas de Dios y las puso a florecer. Eso es lo que vimos en la anterior sesión. Ahora vamos a empezar con nuestra segunda sesión. En esta sesión, y dado a que estamos en la Semana Grande, he pensado que sería muy oportuno hablar de la muerte. Y vamos a ver cómo Teresita trató la muerte y la enfermedad desde la esperanza y la alegría, que es el tema que nos va a regir y guiar en todas las reuniones. Entonces, ¿cuándo conoce Teresita la enfermedad? A los 4 años y medio, cuando Teresita tenía 4 años y medio, su madre se enferma gravemente, al punto que ella y su hermana Celina eran llevadas a veces donde amigas o parientes para que las niñas, como eran tan chiquitas, no estén ahí revoloteando alrededor del enfermo. Me llama muchísimo la atención de cómo Teresita y su hermana, cuando eran encargadas en casas ajenas, seguían con sus buenas costumbres. Por ejemplo, ellas decían a la persona que le habían encargado, señora o tía o lo que sea, hoy todavía no hemos alcanzado a hacer nuestras oraciones. Cuando yo leo estas cosas me emociono, porque pienso que cuando nosotros somos o papá o mamá o acompañante espiritual o lo que sea, cualquier cosa que un corazón bueno recibe, siempre ya lo va a llevar como suyo a otra parte. Teresita y su hermana no dejaban de rezar. También me llama la atención que estando con una de las tías, le regalan una fruta que es este albaricoque. Y las dos niñas dicen, no vamos a comer, lo vamos a llevar a mamá. Vamos a hacer este sacrificio para llevar a mamá. Cuando leí estas frases me pegué una emoción muy grande pensando en nuestro pueblo bello, el Ecuador. Por mucho tiempo yo fui catequista de niños. Y me acuerdo que una vez estábamos trabajando con niños de escasos recursos. Y habíamos pedido con mi esposo un rato de esos para traer las cajas o las colas o qué sería, y entramos y los niños no tenían un pedazo de pizza, pero en cosa de menos de un minuto. Yo les digo, chicos, ¿dónde está la pizza? Todos habían escondido la pizza debajo del saco o puesto en su canastita, en lo que traían. Yo digo, ¿pero por qué hacen eso? Si necesitan comer, porque estamos en un día largo de trabajo y necesitan tomar fuerza. Y los niños todos me dijeron, no podemos comer esto pensando que no van a probar nuestra familia. Así es el Ecuador, así es un niño en el campo. Tú le regalas un pan y guarda para llevar a la familia. Y eso es una cosa que a mí me encanta porque es algo típico de nuestro país, esto de guardar para compartir. Bueno, entonces Teresita va conociendo la enfermedad y una de las cosas curiosas es que hay un rato que ya está en la extrema unción, cuando le dan la extrema unción a su madre.
curioso que a una niña de 4 años y medio le hicieron partícipe de este momento, que no es un momento de tristeza, sino un momento de alegría. Y aquí me gustaría evocar una historia que tuve una vez con mi esposo. Mi esposo tenía problemas con el corazón. Y un día estando en el hospital, que había tenido un infarto, estando él muy, muy joven, le decimos que si llamamos al sacerdote para que le dé la extremunción. Y dice, no, no, gracias, no, no, gracias. Entonces, cuando ya salió de peligro, le digo, ¿por qué no dejaste que te dé la extremunción? Dice, no, 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 porque si ya me preparaba para la fiesta del cielo y quedaba muy guapo, capaz que la Virgen me iba llevando y todavía me quiero quedar un tiempo a cuidarles a usted. Así es que este es un sacramento que nos pone bien guapos para entrar a la fiesta del cielo. Pero Santa Teresita dice 4 puntos acá que a mí me han llamado la atención y creo que también puede ser de interés de ustedes. El primero es que dice, no recuerdo haber derramado mucho llanto. Es decir, la niña estaba en una especie de, frente a la enfermedad y frente a la muerte, estaba en un momento de quietud, de no estar preocupada en ella, en lo que sentía, sino mejor salida para afuera. El segundo punto dice, no le hablaba a nadie de los profundos sentimientos que me embargaban. Esto es una cosa que tienen que poner mucho oído las mamás, los papás y las abuelas y los abuelos. Porque hay veces que no les enseñamos a los niños a expresar sus sentimientos. O en general la comunicación se ha vuelto muy de información. ¿Qué hiciste ahora? Me fui al banco, hice compras, estuve en el trabajo, me vi con tantas personas, tengo que resolver esto. Y nos vamos como informando, como que fuera un noticiero, que daríamos las noticias cuando llegamos a casa. Y nos hemos olvidado, y tal vez en esta cuarentena estamos aprendiendo a hablar desde los sentimientos. No se trata de contarle al marido o a la amiga o a la persona con la que tú hagas comunidad solo lo que hiciste. Lo importante es contar lo que sentiste. Me sentí así frente a esta noticia, me gustó, me puso triste, estoy angustiada, tengo esperanza y etcétera. Es muy importante esto de hablar de los sentimientos cuando nos relacionamos y también escuchar a las personas los sentimientos. Es decir, cuando alguien te venga y te cuente, por ejemplo, tu esposo o tu nieta o tu sobrino o cualquier persona que te relacione, te viene y te cuenta y dice esto, como una lista, tú puedes ir viendo su cara, ir viendo qué es lo que más le toca y decir cómo te sentiste. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo estabas? Y es muy lindo enseñar a la gente a hablar de sus sentimientos. También hay un cuarto punto que habrá que tener atención para los educadores. Ella dice, Teresita dice, que cuando estaba alrededor de la madre enferma en extrema-unción, dice, nadie se ocupaba de mí, así que vi muchas cosas que hubiera querido ocultar. Esta es una de las cosas que los adultos, los educadores, los abuelos tenemos que tener atención. Porque muchas veces los hijos están jugando por ahí, están como ausentes y nosotros podemos tener conversaciones que no son adecuadas para su edad, ver películas que no son adecuadas para su edad, recibir a los amigos y que los hijos no estén ya en el cuarto durmiendo o leyendo y estén en chistes o en viendo tomar o cosas que no tienen nada que ver con su edad. Entonces, eso también es una advertencia que nos dice Teresita en su cuarto punto. Entonces, estos son los 4 puntos que ella hace alrededor de la madre mientras le estaban dando la extrema-unción. Después, la madre muere. Y aquí cuenta la Teresita que ella era muy chiquita y que la mamá no era relativamente tan alta. Y Teresita tuvo que alzar la cabeza para verle a su mamá en el féretro. Y tiene una expresión muy bonita. Dice, era yo tan pequeña que tuve que levantar la cabeza para ver a mamá. Y me pareció que era una situación muy grande y muy triste. Pero años más tarde,
cuando ella ya tenía 15 años y había entrado al convento, se muere la monjita que ella prefería por su santidad, la Madre Genoveva, y Teresita escribe lo siguiente. 15 años más tarde estaba nuevamente frente a un ataúd. Era la misma Teresita la que miraba. Pero si antes yo era pequeña y tenía que levantar la cabeza, ahora lo hacía para levantar al cielo. Y lo que me parecía era que estaba en una gran alegría. Miren cómo había madurado su actitud frente a la muerte. En la una pasó a tener una gran tristeza y a parecerle todo grande y vacío y ella sentirse pequeña. Y en el otro sentía que ya no es que tenía que levantar la cabeza para mirar, sino sentir ya de adelantado la alegría que esa persona que estaba pasando estaba experimentando ya en los brazos de Dios. Para los que son católicos, ahorita hay una propuesta que si ustedes quieren acompañar a un médico o a un moribundo, pueden elegir apadrinar a un enfermo o a un moribundo y decir un rosario por esa persona, porque el rosario son como rosas, son como un perfume que podemos ir desgranando y como dando un masaje para esa persona que no podemos asistir, porque ir a visitar allá sería incomodar a los médicos, pero asistirle, ya sea al médico o al enfermo, a través del rezo del rosario. Entonces hemos visto el primer punto, cómo estuvo ella ante la enfermedad, y el segundo es cómo experimentó ella la unción de los enfermos. El tercer punto es cómo cambió el carácter de Teresita. De los 4 años y medio a los 9 años, Teresita se puso muy, muy triste. ¿Por qué? Porque ella era una niña tan alegre, tan mimada, y de pronto se fue su mamá, y ella escogió a su hermana Paulina como su segunda madre. Y realmente a esta hermana le llenaba de mimos, de alegría, cuando en eso Teresita escuchó que su hermana tenía vocación para el Carmelo. Entonces ella ya comenzó a tener un poquito de angustia de una segunda separación que le iba a rasgar nuevamente el corazón. Entonces, hay cosas que son muy lindas y que hay veces que a nosotros no nos gusta experimentar, porque nos parece que es como mal. Por ejemplo, ella habla aquí de algunas cositas que ella experimentó. Por ejemplo, tristeza, que se volvió una persona tímida, que se hizo introvertida, que se hizo excesivamente sensible y que se hizo fácil al llanto. Entonces, miren, hay veces que pensamos que solo estamos bendecidos cuando estamos alegres, cuando estamos en paz, cuando la vida nos sonríe, cuando todo va bien. Pero no. Teresita nos enseña que en estos momentos donde no hay sol, donde hay lluvia, donde hay nieve, son unos momentos de presencia de Dios diferentes. Pero como florcita primaveral y como cualquier flor, se necesita pasar de las 4 estaciones para florecer. Y entonces, si es que nosotros miramos a Jesús, Jesús también en el huerto decía que sentía tristeza de muerte. Y tenía una angustia vital. Una angustia vital tan fuerte que el corazón se le trastocó de tal manera que sudó sangre. Y eso, tener miedo, tener angustia, no significa falta de fe, de ninguna manera. Lo que significa es que reconocemos que tenemos miedo, tristeza. Y desde ese miedo y desde esa tristeza podemos trabajar con Dios. Ayer estábamos trabajando esta bella parábola que dice, si es que el grano de trigo no muere, no da fruto. Pero si es que muere, da fruto y da fruto en abundancia. Esta es una bella imagen que me hacía meditar mi hermana que estábamos compartiendo, es que con el grano de trigo hay una cosa muy curiosa. Tú abres un surco y le siembras. Y piensa que tú fueras ese grano de trigo. Entonces te haces pequeñito, te haces una bolita y todo el peso del mundo, todo el peso de la tierra se te ha venido encima. Y sientes que no hay aire, que todo es caos, tristeza y oscuridad. Y sin embargo, hay un rato que ya nos acomodamos y ya no pensamos ni que es caos, ni tristeza y oscuridad,
sino que pensamos que el lecho de la tierra mismo está caliente, que estamos durmiendo, que estamos invernando, y hay veces que ya nos acostumbramos y no escuchamos la invitación de salir de esos estados, salir de esos estados, romper la tierra, romper la tristeza y salir. Y también salir después nos da miedo, de exponernos al sol, de abrirnos y de ensancharnos, de hacernos cargo y de salir. Entonces, acá es una cosa bella porque estamos viviendo estos sentimientos de miedo. ¿Será que me toca algo? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Va a ser leve? ¿Va a ser fuerte? Estamos con esos sentimientos. Ok, veamos a Jesús. ¿Qué hizo cuando tenía esos sentimientos, cuando él estaba rezando en el huerto de los olivos? Él no solamente que sintió tristeza, sino también sintió hastío. Padre, aparta de mí si puedes esta copa. Esto está mucho para mí, capaz que no puedo. ¿Habré hecho bien? ¿Habré elegido bien a los apóstoles? ¿Habré elegido bien como las palabras que comuniqué? Y sentía esta gana de morir. Y sabía que le venía la muerte, como sabía Martin Luther King, o como sabía Gandhi, o como cualquier persona que da la vida al ser un profeta en este mundo. Cuando da la palabra de la verdad, siempre va a querer tener que ser eliminado por el otro lado que no le gusta oír la verdad. Entonces, Cristo en ese momento lo que hace es ponerse en las manos de Dios, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad esta de Dios? Que seamos firmes y convencidos hasta nuestro último momento. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi papá me leyó una carta de un rey a su hijo. Y esta carta trataba de que el pueblo había sido tomado por los invasores. Y el palacio había sido rodeado y el príncipe estaba ahí. Y le escribe una carta al papá, le dice, papá, si es que tú entregas el reino, mi vida va a ser, no me van a matar. Y la carta que le escribe al padre, que me encantaría tener, le responde el padre, mira hijo, te bendigo y has de morir como lo que eres, un servidor del pueblo y de su libertad. Y no le dice, no, yo voy a hacer todo porque Dios. Entonces hay veces que es así, cuando un hijo va a trabajar, cuando un hijo ahora se tiene que esforzar y tiene que buscar nuevos emprendimientos, tenemos que ver nuestras empresas que se van cayendo. Ok, el padre, la madre o uno mismo, que se exige a uno mismo, tienes que decir, tienes que seguir adelante. Es un tiempo de ponerse fuerte y es un tiempo de, a pesar del dolor, de la tristeza, del hastío, de la inseguridad, tenemos que parar. Y esta es Teresita, que dice, siguiendo la parábola, el Evangelio dice, el que tenga apego a la vida la perderá. El que no está pegado a la vida de este mundo la conservará. Entonces, esta vulnerabilidad nos hace saber que nuestro Dios es compasivo, pero no es compasivo desde el cielo, es compasivo porque viene de la palabra compás. Él sabe vivir nuestro compás. ¿Por qué él ha sentido tristeza? ¿Por qué él ha sentido miedo? ¿Por qué él ha sentido abandono? Y les pregunto a ustedes que me escuchan, después de haber pasado un combate duro por la pérdida de un amor, por la pérdida de dinero, por la pérdida de salud, o ahorita que estamos viendo una cantidad de pérdidas en nuestra vida, no nos hacemos más humanos y más compasivos. Y sobre todo nos aprendemos a callar la boca al horrible juicio que tenemos la tendencia de hacerlo tan fácilmente al prójimo. Y entonces, cuando nos vamos sufriendo, ese dolor nos va haciendo compasivos. Entonces también tiene algo de maravilloso, que es esto de la compasión. Quiero leerles aquí unas palabritas de Teresita. A ver,
Teresita nos dice que cuando ella tenía un dolor muy grande, lo que aprendía es a la no queja que habíamos dicho la anterior vez. No quedarse en esa queja, sino buscar la luz que se le estaba dando y otorgando en ese momento de dolor. Muy bien. Ahora, también vamos a ver una experiencia que tuvo Teresita muy, muy fuerte acerca de su propia enfermedad. Teresita había sufrido la muerte de su madre, se había hecho tímida, le había tocado entrar al colegio, le costaba ir, estar con muchas personas, le costaba ciertas conversaciones, cierto ruido, y hay un rato que cae terriblemente enferma, pero tan enferma que a ratos que pasaba desmayada por periodos largos. El papá dio por hecho que Teresita se moría. Sus hermanas, en este caso ya era María, le cuidaba de una manera dulcísima. Pero ella decía que no podía más, que hay ratos que sentía que ya se le iba la vida, que no podía respirar, que hay ratos que ni siquiera podía abrir los ojos por largos periodos, y que cuando el médico fue, ella oyó que como que esta enfermedad no se sabía bien qué era y que iba a tener que tal vez que morir. Y entonces, un día el papá le dice a la hermana, te pido que vayas a dar una misa para la salud de Teresita. Teresita tenía ese deseo de agradar a su padre y de sanarse por él. Tenía el deseo de sanarse por las hermanas, porque ella no quería molestar. Pero qué curioso que ella permaneció tan largo tiempo enferma. Entonces, ¿qué nos enseña la enfermedad? Por un lado, la humildad de dejarnos atender, porque nos encanta ser personas independientes. A más de una persona se le oye decir, yo quiero vivir, pero hasta que me valga por mí mismo, porque yo no quiero molestar a nadie. Y entonces Teresita sabía que causaba dolor a muchísima gente, pero al mismo tiempo ella sabía que el dolor de alguna manera nos hace humildes y es un camino de redención para entender lo que es la compasión y ponernos en sintonía con los que sufren, con los más pobres. Y saber, por ejemplo, ahora hay mucha gente que le ha tocado hacer labores de la casa que antes no hacía y puede apreciar muchísimo más y tener más gratitud por si alguien ayudaba en casa con esas labores. Entonces, siempre que nos viene un dolor, una pérdida, algo aprendemos. Entonces, Teresita fue ganando en humildad, en decir, ok, estoy enferma, lo acepto y acepto ese dolor que causo. Y no soy yo quien decide si ya se cura o no se cura, por más esfuerzos que estoy haciendo por curarme. Y el dolor que estoy causando también será un dolor salvador. Pero hay un rato que ella comienza a murmurar la palabra mamá, mamá, mamá. Y las hermanas piensan que tal vez le estaba viendo a la mamá y que ya la Teresita, que ni respiraba bien, se iba a morir en ese instante. Y entonces la hermana se puso de rodillas y tenían ahí una linda escultura y una Virgen de la Victoria a la que la mamá le tenía mucho cariño a esa escultura. Y Teresita le regresa a ver a la escultura, ella dice como una flor regresa a ver al sol. Y ella regresa a ver y entreabierta los ojos, tiene la experiencia de que María sonreía y sintió tal gozo en su ser. Se sintió rodeada de que todo era tan fácil, de que no había que hacerse tanto lío, que se sanó. Entonces, esta charla que se llama Alegría y Esperanza nos hace acuerdo que si es que nosotros vamos sonriendo y podemos ser ese rostro para nuestros hijos o para la gente que se acerque a nosotros, seremos una fuente de sanación, porque seremos la sonrisa de Dios. Podemos ser nosotros mismos la expresión de la ternura. Hay veces que pensamos que con muchas palabras podemos llegar a los hijos o podemos llegar a la gente que trabaja y se mueve con nosotros. Pero hay veces que una sonrisa, un decir aquí estoy, te escucho, vamos a ir despacio, ¿qué quieres? Y unas preguntas profundas son mucho más decidoras que una serie de palabras.
Así es que Teresita se levantó con la Virgen de la Victoria para saber que la victoria ya era de ella, porque desde ese instante su victoria sería siempre la alegría. Teresita dejó de llorar. Teresita dice que se hizo desde ese momento una mujer. Y esa alegría y esa sonrisa la fue llevando siempre. A tal punto que imagínense que en la vida de Teresita se da una pandemia. Una pandemia como la que estamos pasando nosotros, tuvo que pasar ella. Y les voy a leer cómo se dio la pandemia. Ella dice: un mes después de la partida de nuestra Santa Madre, se declaró la gripe en la comunidad. Solo otras 2 hermanas y yo quedábamos en pie. Nunca podré expresar todo lo que vi y lo que me pareció la vida y que todo es pasajero. El día en que cumplí 19 años, lo festejamos con una muerte, a la que pronto siguieron otras 2. En esa época yo estaba sola en la sacristía por estar muy gravemente enferma, la monjita de oficio. Yo tenía que preparar los entierros, abrir las rejas del coro para la misa. Dios me dio muchas gracias de fortaleza en aquellos momentos. Ahora me pregunto cómo pude hacer todo lo que hice sin sentir miedo. La muerte reinaba por doquier. Las más enfermas eran cuidadas por las que apenas se mantenían en pie. En cuanto una hermana exhalaba su último suspiro, había que dejarla sola. Una mañana, al levantarme, tuve el presentimiento de que Sor Magdalena se había muerto. El claustro estaba a oscuras y nadie salía de su celda. Por fin me decidí a entrar a la celda de la hermana Magdalena, pues tenía la puerta abierta, y la vi, vestida y acostada en su jergón. No sentí el menor miedo. Al ver que no tenía el cirio, se lo fue a buscar, y también una corona de rosas. La noche en que murió la madre subpriora, yo estaba sola en la enfermería. Es imposible imaginar el triste estado de la comunidad en aquellos días. Solo las que quedaban de pie pueden hacerse una idea. Pero en medio de aquel abandono, yo sentía que Dios velaba por nosotros. Las moribundas pasaban sin esfuerzo a mejor vida, y enseguida de morir se extendía sobre sus rostros una expresión de alegría y de paz, como si estuvieran durmiendo un dulce sueño. Y así era en realidad. Pues cuando haya pasado la apariencia de este mundo, se despertarán para gozar eternamente de las delicias reservadas a los elegidos. Entonces vamos viendo cómo Teresita pasó esta pandemia, como decir, con el coronavirus dentro de su comunidad, muriéndose primero 2 monjas, después otra monja, dejándoles solas atendiendo, entrando a un cuarto y encontrando a la monjita muerta. Y ella dice que no sentía miedo y que tampoco sentía el abandono de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fe le movía a esta mujer, a esta niña mujer, que ella tenía 19 años, en que iba tomando las cosas como se requería, con la fuerza que se requería en ese momento? Y entonces, bueno, vamos a hacer ahorita un momentito de silencio frente a la muerte. Vamos a tomar aire y vamos a sentir lo bello también que es estar vivos. Cuando yo le fui a retirar a mi mamá del lugar donde estaba para pasar la cuarentena aquí con nosotros, le dije, mami tiene 2 oportunidades para respetar su libertad. Puede quedarse en el sitio que vive o puede irse con nosotros. Si se queda en el sitio que vive, tiene alta probabilidad de contagio y de morir. Y si no, se viene con nosotros. Y a mí me gustó que mi mamá me dijo, todavía me gusta el ají, todavía me gusta el locro, todavía les extraño a mis nietos, quiero seguir viviendo.
Y no es que sea una vida fácil porque ya le duele todo, piernas, cabeza, caminar a veces, y, en fin. Pero tenía esa gana de seguir viviendo. Entonces nosotros que estamos vivos ahorita con la abundancia del oxígeno, podemos tomar aire por aquellos que les está faltando el oxígeno. Detenernos. Y al soplar, al soltar, podemos decir un susurro en sus ojos, en sus oídos. Aquí estoy, te acompaño, no tengas miedo. Puedes volver a tomar aire, retén y llénate de todas las delicias que Dios te ha sembrado en ti. Todas las naranjas que has comido, los higos, las manzanas, y llénate de esa gracia. Y al soltar susurra al oído de un médico. Dame tu cansancio, ahora lo tomo yo y tú te puedes quedar descansado. Y esto es una cosa que nos enseña el Padre Pío. El Padre Pío dice que una vez tenía que ir a dar una charla y que le dolía tan duro la cabeza, que no podía concentrarse. Entonces le dijo una persona, yo voy a tener tu dolor de cabeza por las 2 horas que vas a dar la charla y después te entrego de regreso. Y así fue. Y Teresita hacía esto. Ella decía que quería ser el corazón de la iglesia. Porque se acuerdan que ella lo quería tomar todo. Entonces ella quería hacer todo. Ella quería darlo todo a Dios. Y como decidió ser el corazón, dijo, quiero tomar el cansancio de los misioneros para que ellos puedan estar con fuerza para su misión, dado que yo estoy aquí escondida. Entonces también nosotros podemos tomar ese cansancio de los médicos, ponernos a su espalda, topar, poner las manos y decir, aquí estoy, agradecida. Y te doy y te tomo tu cansancio y te entrego la alegría de que yo estoy ahora comiendo una manzana. Y así podemos también tomar aire, tomar la blancura de la sangre de Cristo. Y digo blancura porque es pura. Y ir donde un moribundo y decirle, sabes, no tengas miedo, porque hayas hecho lo que hayas hecho. Dios no está contando tus pecados, sino te está estirando la mano para la fiesta que te tiene preparada en el cielo. Y a mí me encanta aquí también otra santa que tiene una historia muy, muy bella. Ella cuenta que soñó que se moría. Y entonces iba en un caudal, en un río terrible, directo para el infierno. Entonces, que ella estaba viendo en el infierno qué puestito sería mejor, ¿no? Como cuando uno va a una invitación, así. ¿Qué puestito sería mejor? Y en eso era tal su turbación que no oía que Jesús le estiraba la mano y le decía, Catalina, Catalina, dame la mano para sacarte de esa corriente. No, dice Señor, lo que pasa es que tú no sabes todas las cositas que yo tengo ahí por ahí escondidas. Soy Catalina. Y le dice, sí, yo sé quién eres y por eso te estoy diciendo que venga. Entonces dices que no creo que yo soy digna de entrar a esa fiesta porque no estoy bien vestida. Y dices que te tengo aquí el traje. Porque el cielo no es que se merece, sino que se recibe. Y Catalina contaba esto y se dio la mano a Jesús. Y que supo que su amor era más grande que cualquier pecado. Entonces, por eso es que le podemos decir a esa persona que está muerta, decir, ¿sabes? Tú emprende, abre tus alas, sal de esta barriga gigante que es el planeta Tierra, donde has estado por ¿cuántos años? Y es momento de nacer, de estirar tus manos cuando alguien te lanza del nido y agrandarlas para el ancho inmenso cielo y seguir buscando respuestas, las respuestas que siempre nos da el amor, respuestas de conciencia y de libertad. Entonces hagamos un ratito de silencio y ustedes elijan, ahora hagan el compromiso de si quieren acompañar a un enfermo o a los moribundos o a los médicos.
Muy bien. Ahora les voy a contar de una otra manera que tenía Teresita de aproximarse a la muerte. Y es que una vez que se murió una monjita, ella cuenta lo siguiente. Durante la agonía de esta compañera, vi que una lágrima brillaba en uno de sus párpados como diamante. Esa lágrima, la última de todas, esa lágrima, la última de todas las que derramó, no llegó a desprenderse. Y vi que seguía brillando en el coro sin que nadie pensara en recogerla. Entonces, tomando un pañito fino, me acerqué por la noche sin que nadie me viera y recogí como reliquia la última lágrima de una santa. Desde entonces, la he llevado siempre en la bolsita donde guardo encerrados mis votos. Qué belleza, ¿no? Fíjese en que hay veces que la gente tiene miedo de estar frente a un muerto, para los que escogieron orar por el muerto. Yo he tenido el privilegio de ver morir en mis brazos a mi abuela, a mi padre y a mi suegro. Y cuando se murió mi abuela, ella era una mujer, mi abuela por parte de padre era una mujer criada en la costa, era muy así, alegre y vital. Y entonces estábamos en silencio, mi papi, su hija soltera y yo. Y mi suegra y mi abuelita expiró, tomó aire y soltó. Yo vi que era tan maravilloso porque se me abrió como una ventanita que pude ver más allá. Como cuando ves volar un cóndor que has puesto en libertad. Y que alcanzas a ver la primera parte de su vuelo y te sientes maravillada. Ninguno de los tres que estuvimos ahí podíamos llorar, porque de alguna manera sentíamos un gozo de su partida, que fue tan bella. Y yo respiré y dije, Dios, qué fácil que es morirse. Qué fácil que es morirse. Igual, cuando mi papá dio el último aliento, yo vi su cara, al mero estilo de la Teresita, llenarse de una sonrisa y de una gran paz. Sabía que podía oírle decir como a Cristo, todo se ha cumplido, porque su vida ya se había cumplido. Y también con mi suegro, ahí estaba con mi esposo, llegamos, subimos a saludar, estábamos ahí y también la suavidad expiró. Y tú sientes que hay como una salida, como una salida. Y yo al saber le decía, suegro, gracias por habernos cuidado y mimado. Y mi suegro decía que creía en Dios, pero en muchas otras cosas de otras, esa cosa le costaba. Pero en todo caso le dije, ay abuelo, abuelo precioso, porque así le llamaba yo, ahora puedes ir a ver cara a cara al que siempre has buscado. Porque mi suegro era un buscador de la rectitud y del servicio al prójimo. Entonces, qué lindo esto de la lágrima de Teresita, ¿no? Como ella recogió esa lágrima y la hizo como algo sagrado, como un recuerdo de la vida de esta monjita en su vida. Y finalmente, para concluir, quiero hablarles también de una muerte que a veces nos acontece bastante periódicamente y que nos sabemos asustar, y que es la muerte de Dios. Entonces, ahí está el filósofo Nietzsche que dice en una plaza gritando, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Y hay veces que sentimos la muerte de Dios. Sentimos estos desiertos en los que parece que Dios no existiría, en los que tenemos una sensación de que todo fue mentira, de que nos inventamos, de que entramos a esto porque ya nacimos en esa familia católica, porque ya con la viada fuimos. No hay una experiencia de fuerte como a veces sentimos de Dios. Y esta es que se llama el desierto, lo pasan todos los santos y todos los seres humanos. Por ejemplo, una vez en una noticia de los canales internacionales sacaban que Teresa de Calcuta había tenido un rato una duda de Dios. Entonces a la gente decía, ay, qué pena que Teresa haya pasado por esto, qué decepción. Y es muy por el contrario.
Porque si algo nos enseñan los santos, es a pasar estos desiertos. Y Teresita también tuvo su desierto y su gran desierto. Pero ¿qué es lo que a ella le sostenía? A ella le sostenía tres cosas que son elección, promesa y alianza. A ella le sostenía saber que fue elegida desde siempre, que Dios como un novio se fijó en ella y le dijo, con esa me caso. Y a esa novia le dio promesas y le dio la alianza de su fidelidad. Y entonces hay veces que parece que el amor no fluye o que como que el amor no está. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esos momentos? Pues sostenerse de los momentos fuertes. Por eso el padre Ignacio Larrañaga decía, salva los momentos fuertes y los momentos fuertes salvarán tu vida. Es igual que en el matrimonio o en la empresa. Hay veces que todo está mal, pero nosotros nos acordamos para qué, cuál era el objetivo, qué es lo que nos movía, cuál era la estrella, que aunque esté nublada, sabemos que existía. Y entonces esos desiertos, guardar mayor silencio y empezar a regar en la planta muerta. Aquí en el jardín de la casa de mi hermana hay un árbol hermosazo. Yo le digo a mi hermana, ¿cómo se llama este? Y me dice, palo seco. Digo, palo seco. Pero es este árbol que es la estrella de Panamá, que tiene estas flores rojas tan llamativas. Me dice, este era un palo seco. Entonces yo le trasplanté, le regué, le hablé, le acaricié, le nutrí, le seguí regando, seguí teniendo esperanza y ahora le ves. No hay Navidad que no me florezca y no hay tiempo difícil en que no me acompañe con su florecer. Entonces hay veces que hay que regar el palo seco, a veces que hay que remover la tierra, hay veces que hay que curar. Y entonces el padre Marco Vinicio me decía que hay dos clases de desierto. El uno es el desierto porque tú te has puesto un manto negro y no permites que pase la luz o que salga la luz. Te has puesto tu manto negro de ira, te has alejado del amor tú mismo, te has puesto un manto negro. Pero hay otro que es un coqueteo de Dios. Y yo me entendí claramente porque me gustaba a veces que cuando venía mi marido a la casa, él siempre abría la puerta y decía, Pati, y yo salía corriendo donde sea que esté haciendo lo que sea, porque me fascinaba besarle a mi marido. No sé tanto si porque le quería o por lo sabroso que era. Tal vez la besaba por interés. Y entonces me encantaba que llegue porque ya era una cosa que le extrañaba como desesperación. Pero una vez decidí que en vez de estar así siempre tan presente, me iba a esconder. Entonces él abre la puerta y estaba acostumbrada a que le reciban con fiesta. Y entonces yo escondidísima. Entonces Pati, y entonces yo decía, Entonces él me buscaba, pero como no me encontraba, como que le comenzaba a dar iras. Ya Pati, no se haga la chistosa, ¿dónde está? Entonces ya con el sonido medio que se iba orientando dónde yo estaba. Y el rato que me encontró y vio lo mucho que le estaba queriendo, se rió. Entonces hay veces que Dios también tiene estas coqueterías, que es esconderse. ¿Para qué? Para que lo busques en un sitio más profundo. Para que no creas que solamente le puedes encontrar en el ruido de las cosas, o en la belleza de la naturaleza, o en una misma Eucaristía, en una alabanza comunitaria. Hay veces que Dios es coqueto y quiere llevarte a la habitación, quiere llevarte a la intimidad, y por eso se esconde. Para ver si es que tú tienes la destreza de ir a lo profundo, si es que tienes la destreza de pasar estos valles de desierto, buscar y encontrarse para que de nuevo sea primavera. Entonces Teresita sí tenía estos desiertos, pero sabía que no iban a hacer otra cosa que llevarle a la paz y a la alegría. Entonces, esta es la actitud de Teresita. Finalmente, y para terminar, Teresita era una persona que se sentía muy cercana a su padre. Porque claro, como tan pronto le faltó la mamá, fue el papá el que le trató como una verdadera princesa, porque era su hija chiquitita. Entonces les llevaba a los campos a recoger flores que a ella tanto le gustaban, las margaritas,
le llevaba a las visitas al Santísimo, a los tíos, inclusive una vez le llevó a un viaje hermosísimo por Europa, que cuando yo leía dijera, decía, quiero visitar todas las ciudades que ha visitado Teresita, y la belleza, para los que han leído el libro, la belleza que tiene y la manera poética que tiene para describir cada una de las ciudades y lo que ella va viendo. Me encanta esa parte del libro porque soy un poco eh, fascinada con la naturaleza. Y entonces esta pasión que le tenía al padre le llevó a que ella, bueno, cuando le contó que iba a entrar al convento fue una especie de dolor, pero el padre estaba muy, muy contento porque sabía que Teresita tenía esta vocación de ser una florcita que quería crecer cerca del que es el sol de su vida, que era Jesús. Pero sucede que para el día de la ordenación ella tenía mucha ilusión de que su papá asista. Pero el papá, que era una persona muy involucrada en el mundo social, en el mundo político, de una buena posición económica, de gran inteligencia, astucia y todo, hay un rato que tuvo una enfermedad y perdió la cabeza. ¿Y cómo Teresita llevó esa enfermedad? Y cuando estaba en el día de su ordenación y que el papá no pudo asistir, ella dijo, Señor, si tú no has querido que asista mi padre, es porque tú ahora eres el Padre y mi todo. Y entonces ahí quiero terminar con las palabras que le atribuyen a Santa Teresa de Ávila, no sé si sean de ellas, pero no importa, que cuando todo te falte, que cuando estés en un desierto, que cuando estés frente a la enfermedad, que cuando estés frente a la muerte, que cuando estés con la tristeza, con el hastío, con el miedo, que cuando estés en esos momentos y que sientas que nada está bien, ni en tus relaciones contigo ni con los demás, puedas decir nada te turbe, solo Dios basta. Y entonces Dios se vuelve ese faro que sabes que no te vas a ahogar y del cual te puedes asir, porque Él te ama siempre, por siempre y donde quiera que tú estés. Así es que esa es la charla ahora sobre la alegría y la esperanza. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Quiero ver, ¿ya? Sí, muy bien, las 11. Ah, muy bien. Entonces ahora vamos a abrir el canal. Y hacer una Sí, pregunta, un exacto. Por lo comentario. menos lo ideal. Para las preguntas, queremos que por favor puedan escribir al chat su nombre y nosotros podemos habilitarles el micrófono para que puedan realizar la pregunta o también para habilitarles y que podamos verles. Entonces, en el chat, por favor, pueden poner su nombre y ya nosotros, o también escribir la pregunta y nosotros podemos formular a Patti para que pueda contestarle. A Patti también, pues. Puede ser una pregunta o puede ser un comentario o algo que pueda enriquecer este momento, pero denle rapidito para que no nos quedemos mucho en silencio. Es que el que pide una emoción en el corazón, anímese y diga, todo está bien, no es que algo está bien, todo está bien. Las que anímense a participar para poder aprovechar de este tiempo. Patti, hay una persona, Rosana, que dice, como siempre, hermosas palabras. Gracias, Patti. Tengo una prima enferma del virus. ¿Cómo aliento a mi familia? Ya. Sí, bueno. Por las noticias y por como yo entiendo todo lo que he leído,
Parece que si estamos metidos en cuarentena es para que el contagio vaya siendo paulatino. Se contagia es un grupo y va al hospital, después otro grupo, porque parece que el 70% de la población va a contagiarse. Entonces, solo un 30% va a quedar sin contagiarse. De modo que hay que prepararse para, si es que nos llega el contagio, hay que estar fuerte espiritualmente, hay que estar fuerte corporalmente y hay que estar tomando bien sus vitaminas y hechos bien los ejercicios cardiovasculares, por lo menos 1 hora y media al día. Ahora tu pregunta es, ¿cómo puedo acompañar? Siempre esto del acompañamiento es una cosa muy delicada, porque uno tiene que saber acompañar. Y a eso nos remitimos a Job. Cuando Job había perdido su casa, su dinero, su esposa, sus hijos, bueno, todo le había ido a una tragedia a Job, le vinieron a acompañar los amigos. Mientras los amigos le acompañaban en silencio y con un gran amor, Job se sentía feliz. Pero cuando los amigos le comenzaron a acompañar desde ser inoportunos, Job se sintió agobiado. Por ejemplo, los amigos le comenzaron a decir, ay, ¿qué pecados habrás hecho como para que te haya pasado todo esto? Entonces Job decía, no, yo he revisado mi vida y no tengo pecado, no, esto que me está viniendo no es un castigo. Si Dios lo ha permitido es por algo. Es igual que Jesús en la cruz. No creo que Dios le haya estado castigando a Jesús, sino que permitió por algo. Y es a veces para aprender, para dar giros y lo que sea. Entonces, ¿cómo acompañar? Es primero con la gran prudencia de si es que hay que llamar corto y siempre preguntando, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Qué te haría falta? Y también sin aumentar tragedia a la tragedia. Porque, por ejemplo, yo, ahora que he estado de duelo, cuando la gente te viene a abrazar, hay gente que te llena de esperanza y te dicen, hay una gran amiga mía que me dio una esperanza enorme, porque yo siempre decía que mi nombre es Patricia Román de Jaime Martínez. Y esta amiga me dijo, ahora tengo ilusión de saber cómo va a ser Patricia Román de Patricia Román. Y para mí fue un clic, un encender la cabeza y decir, wow, o sea, estoy viva, tengo que hacer algo y ahora soy Patricia Román, ya no soy de Martínez, soy Patricia Román. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me invento? ¿Cómo me hago? ¿Cómo respiro? Y la pregunta me trajo vida, me trajo cuestionamiento. Pero también hay gente que se acerca y dice, me muero, pobrecita. Pero si el Jaime te cocinaba, pero si es que el Jaime te hacía esto, ¿y ahora cómo vas a hacer? Pero no, te vas a morir, te vas... Entonces, como que esa tal compañía, no es ninguna compañía, te vienen, te hunden y te cierran el horizonte. Entonces, es también lindo la gente que te dice, ve, ¿sabes qué? Como sé que no sabes cocinar, voy a hacer unas recetas súper fáciles y te voy a invitar a la casa para que cocines. Que aprendas a hacer unas 2, 3 sopas y que con eso tal vez ya te salvas la vida. Entonces, hay gente que se acerca con esperanza y con alegría. Y no hace falta ir a dramatizar. Me muero, es que qué pena, pero es que qué horror. Ni te mueres, ni qué pena, ni qué horror. Tú tienes que seguir respirando, porque si todos somos un cuerpo, porque así nos dice Jesús que es el cuerpo místico, digamos que está enferma la mano. ¿Qué hace el resto del cuerpo? La otra mano le acaricia, la mente dice, bueno, métele con limón, y vas sanando. Todo el cuerpo está concentrado en sanar la mano. Si te golpeas el dedo chiquito, los ojos lloran, la otra pierna le sostiene. Es decir, la compañía tiene que ser desde tu salud. No tienes tú que también enfermarte de pena, enfermarte de angustia y decir, ya me muero. No, si quieres salvar y sanar a esa persona, pues haz más ejercicio por esa persona. Trae más alegría al mundo, trae entusiasmo, pon tu casa linda para que cuando tú llames, no llames desde una cama extendida, desde tú que no te has arreglado, no. Arréglate, pon un lindo florero y llama a la persona a decir, te estoy pensando. A los cuidadores, porque tal vez al enfermo no hay. Nosotros acabamos de pasar con un pariente que estuvo con coronavirus y dice que él sentía la compañía de las personas, pero que al comienzo las llamadas no le ayudaban porque él necesitaba tomar líquido y dormir, 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 tomar líquido, dormir, dormir, dormir. Entonces, mientras él dormía, uno podía acercarse con el susurro de la oración
y decir, yo hago esto por Roberto. Hoy día me he visto y me alegro por él. Pongo estas flores por él. Porque para el alma no hay secretos, ni hay barreras, porque podemos llegar de esta manera bella, con tu casa ordenada, con tu cuerpo alegre, con tu cuerpo sano, a decir, aquí estoy. Y quedarte ahí en silencio, acompañando. Esa es una manera que se me ocurre a mí. Pati, ahora vamos a habilitar para que María Isabel te quiera hacer una pregunta. Listo. María Isabel, ya puede hablar. María Isabel. Bueno, pásale a otra persona porque parece que se fue a tomar agua. Se fue a tomar aire. Sí. Ya, hay otra pregunta entonces de Elizabeth Castro. Me gustaría saber cómo aprendemos a no temer a la muerte, si nuestra naturaleza es temer a lo desconocido. Bueno, gracias Eli por la pregunta. Toda la vida es respuestas a lo nuevo. Cuando yo estudié pedagogía, nos decían que tú puedes dar dos clases de educación, o la educación bancaria o la educación abierta a la vida. La educación bancaria es aquella que pone una cantidad de conceptos y la gente ya se mueve por esos conceptos, y hay veces que se queda como en un banco todo ahorrado, todo como cerrado. Y la educación abierta a la vida es la que le formas a la persona en valores, en sabiduría, es decir, le enseñas cómo investigar, cómo manejar, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus debilidades, como se habla ahora del FODA, ¿no es cierto? Que son las fortalezas. Entonces, esa persona que está abierta a la vida siempre tiene que saber que la vida es nueva. Cada día te despiertas con una nueva edad, con unos nuevos problemas, con unas nuevas sorpresas, y hay gente que frente a eso se siente apesadumbrada, pero hay gente que dice, eso es lo bello de la vida. La vida para mí en esta pelota del mundo, en esta barriga del mundo, es como el embarazo, para las personas que han pasado el embarazo. Este bebecito comienza tan chiquito, después de una mórula, se va empezando a latir el corazón, y hay un día que uno está listo para salir. Y si permaneces un día más en el vientre de mamá, muere mamá y muere el bebé. Tiene que salir. Entonces es igual con la vida. La vida es también llamada a la muerte, a dar ese paso de parir a la nueva vida. Y los partos no se hacen sin dolor. Es así, los partos son sin dolor. Pero la verdad es que no es que es tan desconocida la muerte, porque cada día tenemos que morir a algo para nacer algo. Por ejemplo, hay que morir a quedarse pegado a las sábanas porque has decidido que en este tiempo vas a ponerte un horario y te suena el despertador a las 6. Y dices, bueno, total, puedo delegar para más tarde, le hago mañana. Y decir, no, muero a la pereza y me despierto a los planes que había escrito. Entonces ese es un morir. Si es que tú tienes dos posibilidades, de irte de vacaciones a una playa o irte de vacaciones, qué sé yo, a una cosa en la sierra. Si te vas a la playa, has muerto a no ir a la sierra. Siempre estamos muriendo a algo para resucitar a otra cosa. Hay que morir a ser niño para ir al colegio. Hay que morir a ser adolescente para entrar a la universidad. Hay que morir a ser universitario, estarla pasando hermoso, investigando, leyendo, conversando, para empezar a producir. Hay que morir al orgullo de pensar que siempre vas a ser productivo y sentarte a ver que otras personas toman la posta de la empresa y que a ti ya te toca soltar. Entonces, continuamente estamos muriendo para vivir. Entonces, la última muerte es una cosa un poco más seria, pero
A mí me encanta un cuadro que vi una vez de la muerte, que era una cara así súper seria y todo, pero el rato que ya se encuentra con la persona se saca y es un ángel de luz. La muerte es negra porque nos permite ella que veamos las estrellas que han guiado nuestra vida y que van a hacer posible que lleguemos a nuestro destino final. Esa sería mi respuesta. Hay otra pregunta también que nos hacen de Marta Borja. Tú nos comentaste sobre la importancia de hablar desde el sentimiento. A mí me resulta fácil lo que para Nicolás no lo es. ¿Qué me recomiendas? Gracias, Marta. Bueno, qué decirte, Martita, no sé si sea cosa de latinoamericanas o qué será, pero las mujeres tenemos este don inmenso de salir cotorras desde que nacemos. Y tenemos la maravilla y la bendición de los tés de amigas, de los encuentros de amigas, de las recetas de pelo, de canas, de arrugas, la receta para todo. Entonces, como estamos acostumbradas a darnos la de recetas, nos sentimos siempre acompañadas. Y para pedir una receta tienes que decir lo que sientes. Por ejemplo, dices, estoy con unas canas, no me quiero pintar el pelo, ¿qué hay? Entonces tienes que contar, pues estoy angustiada de mis canas, quisiera verme más joven. Ah, no, no, es que tienes que ponerte hielo para la arruga, tienes que hacer así, tienes que hacer este masaje, y te llegan las recetas de todas las brujas amigas tuyas preciosas y has contado. Hay veces que también dices, oh, no sé cómo hacer con mis hijos, me va pésimo porque meto la pata y ya son grandes, no sé cómo respetar su libertad. Entonces, claro, bueno, mejor llamámonos a nosotros, vámonos a tomar un cafecito, vámonos a caminar al Metropolitano mientras conversamos y ya. Entonces hay este libro que dice las mujeres son de Marte, de Venus y los hombres son de Marte, algo así. Y se ve que en el planeta de los hombres están haciendo proyectos. Nunca hablan. Solo hablan para hacer una pregunta. ¿Cómo funciona esto? Entonces le dicen, tienes que ponerle más peso, más grasa o lo que sea. El otro dice, gracias, se acabó la conversación. Entonces, estos hombres que están en Marte comienzan a hacer unos telescopios y ven a las mujeres que se movían en Venus y deciden venir a verles. Y entonces, cuando se encuentra con las mujeres, es toda una tragedia, porque las mujeres quieren hablar, hablar, hablar. Y viene una mujer y le dice, me está yendo mal en el trabajo, le dice al marido. Entonces el marido le tiene que dar, él cree que le hablan para dar respuesta. Entonces dice, tienes que renunciar. Y ella dice, yo no te he pedido una respuesta, te estoy compartiendo mi sentimiento y no me da la gana que me des una respuesta. Entonces el hombre dice, entonces, ¿para qué me cuentas? Dice, para que me escuches, para que salga mi sentimiento y cuando oigo lo que siento, ya sé dónde estoy y cómo enfocarme. Si estoy con ira, si estoy con pena, si estoy angustiada, al hablar en voz alta, descubro mi sentimiento y sé cómo trabajar. Yo no quiero que me des las respuestas. Entonces, tu hermoso Nicolás, que como dice el nombre Nicolás, sabrá dar otros regalos. Tal vez sepa trabajar en madera, en el jardín, tal vez sepa trabajarte el silencio, tal vez sepa comunicarse de otras maneras y te toca a ti ver ahí, como ir a una exposición de arte, cuáles son los sentimientos que él tiene, como cuando te colocas frente a un Van Gogh y sus colores. No te está hablando, no te está diciendo en palabras y sin embargo te comunica todo. De modo que tal vez a veces pienso que podríamos ser más perceptivas sin esperar que esos sentimientos se traduzcan en palabras. Ya se pudo conectar María Isabel, entonces le vamos a ceder la palabra para que pueda compartir. María Isabel. Buenos días con todos. Únicamente, pues, padre, agradecerle a usted y a señora Patricia por esta iniciativa que han tomado de podernos dar estos cursos mientras nos mantenemos en casa. Y realmente, pues, a mi familia nos ha ayudado mucho cómo poder afrontar, ¿no?, el miedo, la tristeza, porque, bueno, oímos tantas cosas, pero también como que ya hemos dejado de escuchar también las noticias, porque eso como que no es tan bueno en esos momentos que necesitamos alimentarnos, creía yo, que del amor del Señor.
Y lo que yo pues quería comentarles a todos que yo creo que más que nunca ahora tenemos que pedir mucho a la presencia del Espíritu Santo para poder sobrellevar estos momentos, porque ya van a ser parte de nuestra vida, ya va a haber un cambio y ese cambio pues también pedir al Señor que nos ayude a pasar todo este proceso que tenemos pues que lo que es el cuidarse, un poco lo que es la limpieza, tantas cosas, irnos adecuando y pedirle como siempre la bendición todos los días. Y Dios les bendiga a todos y pues seguiremos orando para que todo esto pase y poderlo retomar nuevamente, la vida que teníamos y seguir aprendiendo. Eso es todo. Gracias. Bueno, gracias también. Hay veces que decimos, ojalá que esto pase. Y más que esperar que pase, es decir, ojalá que de todo esto lo tomemos. Siempre dicen que cuando viene la hermana enfermedad a visitarnos, para que no se quede muy largo, hay que decirle, ¿qué me vienes a enseñar? Entonces, cuando te dice ella, te vengo a enseñar esto, mejor aprende rapidito para que le puedas decir, muchas gracias, ya aprendí, qué molestia la tuya haberme venido a visitar y haberte quedado, espero que te haya atendido bien, ya te puedes ir. Entonces, si es que le decimos, ya pasa, pasa, es como que no. Pero si es que nosotros le damos la importancia que tiene ella como maestra de vida que es, entonces más que decirle pasa, le decimos gracias. Y se vuelve la cosa un poco diferente. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Y también nos dice que puedes profundizar sobre el tema del cielo. El cielo que no es que lo recibo porque me merezco, sino Ya. porque es un regalo. Ajá. Gracias, qué hermosa pregunta. Es uno de mis temas favoritos. Y que hay que abrir bien los oídos para que no cause controversia. Hay veces que los cristianos tenemos muy puestos los ojos en el cielo. O sea, yo me quiero ir al cielo, hago esto por irme al cielo, no me quiero ir al infierno, me quiero ir al cielo. Y Santa Teresa es muy clara al decir, no me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para por ello dejar de ofenderte. Entonces es como que el cielo, no, cuando Cristo viene dice, el reino ya está aquí, yo soy el reino ya está aquí. Claro que está todavía como en semilla hasta que llegue a la plenitud de vernos con Dios cara a cara. No quiero negar la existencia del cielo y la esperanza hermosa que trae esa vida de plenitud. Pero tampoco me gusta pensar en que la gente cree que puede comprar el cielo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos rosarios te compran el cielo? ¿Cuántas misas te compran el cielo? Entonces hay una tentación que justamente el Papa decía el otro día en su misa, y me encantó, dice, hay una doble tentación. Pensar que tú te vas al cielo porque eres bueno, tan bueno que ni siquiera eres tan bueno, no rezas ni el Ave María, porque no dices ruega por nosotros pecadores, porque tú ya eres intachable, ya no hay nada que cambiar, no tienes vulnerabilidades, no tienes nada que mejorar, cuando este es un camino, y mientras hacemos camino se nos pegan los amores secos, el polvo, el cansancio, el sudor, o sea, se necesita un bañito. Entonces, eso decía el Papa, los que se creen ya súper salvados, que son de terror los súper salvados. Porque los súper salvados, los que creen que ya se merecen el cielo, andan juzgando a los demás que no se merecen el cielo. Es como el hermano mayor de la parábola, de los dos hijos, de la parábola del hijo pródigo. Ese es el uno. Y el otro es el comerciante. Es el que cree que puede comprarle a Dios. Entonces dice, si yo rezo 3 rosarios, mi mamá no se muere. Si hago 80 misas y les pongo a todas las carmelitas de claustro a rezar, mi mamá no se muere. Si yo hago esto, tal cosa. Entonces, prácticamente tú le puedes comprar a Dios de acuerdo a las influencias. Por ejemplo, a mí me fuera súper bien, porque soy amiga del Padre José, me fuera súper bien. Y puedo conseguir ya casi que todo. Porque yo compro, porque yo le compro a Dios con misas, con rosarios, con sacrificios, me pego, me hago lo que sea,
y compro la salud de mi mamá y mi mamá me tiene que agradecer porque yo soy el Dios que le ha dado la vida. O digamos, no el Dios, pero gracias a mí le he dado la vida. Entonces el padre Ignacio Larrañaga decía una cosa tan hermosa, dice, el primer mandamiento ha cambiado. Ya no se trata de amar a Dios sobre todas las cosas, sino dejarse amar por Él. Y fíjese en lo que el Papa decía tan lindo el otro día, es que me paso escuchando la misa del Papa. Para los que quieren oír, ponen en YouTube misa con el Papa y pueden, de acuerdo a su horario, escucharla el rato que quieran. Entonces el Papa decía que nosotros pensamos, o sea, estos que quieren comprarle a Dios, piensan que pueden servirle a Dios, amarle a Dios y salvarle a Dios, como San Pedro. San Pedro decía, yo estoy a tu servicio, yo te amo, nadie te va a tocar, nadie, o sea, aquí estoy yo, Señor. Entonces, después uno tiene que saber una cosa, y cómo la dijo el Papa. ¿Saben? Y les doy la noticia, ustedes no les sirven a Dios. Dios les sirve a ustedes. Y miren cómo se cambia el enfoque. Cuando tú crees que tú eres la que hace el reino, la que porque hacer catequesis, por hacer, estás haciendo, no. Dios te sirve porque mientras pasa por ti la luz, tú te iluminas. Entonces Dios nos sirve. Dios hizo hombre para morir por nosotros. Dios hizo hombre para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Dios se hizo hombre para sanarnos. Dios hizo hombre para iluminarnos. Dios hizo hombre para hacernos comunidad, para hacernos iglesia. Dios me sirve. Yo siervo inútil soy y necesito del servicio de Dios. Necesito para salvarme. Y dice, no solamente que Dios te sirve, Dios te ama. Dios te ama. Él te ama primero, cuando eres pecador, cuando Él vino cuando eras pecador. Dios te ama primero y te busca por pecador. Entonces, Dios te sirve, Dios te ama y finalmente, déjenme leer mi cuaderno porque estoy tomando notas de las homilías de Papa, que me encantó poner esos tres. Ya, ¿sí? Dios me sirve, Dios me ama y Dios me salva, porque sí. Y eso es lo que dijimos en las primeras clases de la Teresita. Que ella se angustiaba, decía, ¿por qué hay santos más grandes, santos más pequeños? Y es que Dios quiere que haya esas flores minúsculas y esas grandes, o un gran árbol de mango. Pero ¿sabes qué? No puedes tener el doble pecado de que el Papa nos advirtió. No eres santo para salvarte por tus propios méritos. Sin Cristo no te salva. Ni eres un occidental capitalista que puede comprar la salvación. La salvación se recibe. Y decir, Señor, no soy digna de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya y empezar a caminar contigo será necesario, pues, es suficiente para salvarme. Entonces, ya no está como el sobrado que dice, yo me merezco el cielo, me voy a comprar el cielo. No, Señor, mírame, mira a esta flor. Ayúdame con tu agua, ayúdame con tu luz, ayúdame con tu voz. Sácame, córtame lo que está mal, enderézame y hazme ser lo que tengo que ser. Entonces es un tema bellísimo, profundo, y que justo el Papa lo trató creo que hace 2 o 3 días. Gracias, Patti. Hay otra pregunta y dice, aprendí que hay que agradecer estos tiempos que estamos pasando porque me di cuenta que tenía que llenar mi espíritu de amor, comprensión y valorar mi salud. Está acá. Y quería preguntarte cómo ayudar a las personas que tienen miedo por perder sus trabajos y una triste situación económica. De Moni. Bueno, Moni, hemos leído tanto acerca del tema que tú tratas, ¿no? Los economistas hay veces que dicen que está haciendo más daño la curación que la enfermedad. Sabemos que solamente en el estado de New York y hay 6 millones de empleados. Me dolió cuando sabía de una persona tan cercana a mí que cerraba el cuarto frío de su floricultora. Gente a la que he recibido la llamada de decir, bueno, quedas suspendido hasta nueva orden.
y desempleo, y desempleo, y desempleo. Y yo me acuerdo que por mucho tiempo y por muchos años yo pasé en la comunidad de Otavalo. Iba todos mis fines de semana a Otavalo y me hice muy amiga de una otavala que me iba enseñando tanto de su cultura. Y entonces ella me dijo que ella y su esposo habían salido de la comunidad y que toda la comunidad sabía. Entonces digo, ¿y por qué saben? Entonces dice, bueno, uno porque yo me corté el pelo, o sea, y me hice la permanente, dice, que eso es ya salir de la comunidad. Sí, no, claro. Y porque mi marido se cortó la trenza o el guango. Y eso es como cortarse el pene, o sea, es una castración. Y es un signo claro de que no perteneces a la comunidad. Y es una pérdida, ¿no? Una pérdida dolorosa. Perder el empleo muchas veces es como una castración, o sea, como que ya no te sientes potente y te llega una impotencia a la vida. La impotencia de no sembrar, de no dar vida, de no eyacular, de no sacar desde ti toda esta gana de sembrar y de poner vida. Pero bueno, entonces hay veces que ya se llega a una cierta edad en que ya no hay, qué sé yo, la potencia. ¿Y qué hacen esas personas? Hay gente que se muere con la última vaca o apagando el cuarto frío, se muere porque le da infarto. Porque en el trabajo está el pan, porque en el trabajo está el futuro de la familia, pero bueno. Entonces nos toca quedarnos en este vacío, en esta hambre. La comunidad entera va a tener que ver cómo ayudar en esto del desempleo, va a tener que saber cómo dar pan al vecino. Y esa es la verdad, que no es la primera vez que pasamos en la historia. Hemos tenido guerras, hemos tenido caídas de la bolsa. ¿Y cómo poder ayudar? Pues si eres la esposa del que perdió el trabajo. Tú puedes decir, sé cocinar, voy a hacer un pastel, porque esas habilidades ahora saldrán al flote. Si es que eres tú la mujer la que sostenía el hogar, y está ahí tu marido al lado que ganaba menos, entonces le tocará sostenerte psicológicamente diciendo, ya está bien. Yo tuve una pareja de unos amigos queridos en que él perdió el trabajo. Y ella comenzó a hacer cantidad de dinero, cantidad de dinero. Y ella era tan sutil que nunca le decía, me voy a comprar esto, sino, ¿qué te parece? Y seguían viendo la economía juntos. Aunque ella era la que traía la plata, seguían viendo la economía juntos. Pero el hombre tuvo tal desazón, sintió tanto que cortó su guango, su cola, se sintió tan castrado, que se hizo tan amargo, que se divorció. Esta pareja se divorció porque él solo se movía en amargar a su mujer, en amargar, en caerle, en bajarle, porque ella es la que traía. Entonces ahora nos va a tocar llenarnos de humildad, llenarnos de creatividad, ajustarse los cinturones y ver globalmente, cómo vamos a salir de esto. Entonces yo me acuerdo, les voy a contar un ejemplo mío personal que se me ocurre. Yo estaba viviendo en Toronto y en Toronto nosotros habíamos tenido una gran pérdida económica. Y mi esposo me llama y me dice, bueno, Pati, no nos fue bien en una decisión que tenían que tomar ese día. Entonces me dice, estoy yendo a la casa para ver si es que comemos. Entonces yo corrí, me fui, me puse el mejor vestido, me arreglé, me maquillé, pero elegantísima. Puse una mesa preciosa y por más que ya no íbamos a tener para vino, esa noche sí que habría vino. Y entonces mi marido llega y me dice, o sea, no, es que no le invité a comer porque no podemos salir ahora a comer ahora. Le dije, no, hice una comida para los dos en la casa porque vamos a celebrar. Cuando somos ricos y cuando estamos pasando este momento, este trago amargo. Y bueno, y nos vamos a sostener. Fue una época en que nunca me he enamorado tanto de mi marido, de ver la fortaleza, cómo llevaba las cosas, y de decir, cuando me decía, no me hablará, quiero una compañía de silencio, vamos a caminar frente al lago, que vivíamos ahí cerca, en Toronto, nos vamos a oír una música clásica, vamos a oír el viento, y tengo que ir curando. Hay veces que me decían, no puedo manejar hoy día, porque estoy mal. Entonces cogíamos un bus de línea, nos íbamos a dar toda la vuelta a la ciudad en el bus de línea y me decía, donde yo le pida bajarnos, nos bajamos. Y ahí caminamos porque es el lugar que me va a llamar. Y así
fuimos sanando, sanando, y después las cosas se dieron de una mejor manera posible, pero creo que fue tan lindo haber sabido acompañarnos en ese momento de crisis, y viene tanta la tentación. Yo odio las compras, no soporto los centros comerciales, no sé de qué problema tendré por ahí. Pero para yo ir a la universidad tenía que pasar por un centro comercial. Mientras tenía plata, siempre pasaba a toda velocidad, no me interesaba. Basta de saber que no podía comprar, que decía, qué bruta, ¿por qué no me compré a tiempo ese abrigo? ¿Por qué esas botas para el invierno? Entonces, hay esa tentación de añorar lo que se tenía y que ahora no se tiene. Entonces hay que vivir con lo que se tiene. Y la mejor manera es ponerle buena cara al mal tiempo. Esas experiencias les comparto, pero sé que ustedes son creativos y encontrarán 1000 maneras mejores de afrontar esta crisis económica. Muchas gracias, Patti. Y para terminar, por la hora también, y yo creo que más de uno tenemos que ir a cocinar, a hacer el almuerzo. Entonces, vamos a terminar con esta pregunta que va dirigida para la familia, en la cual decía, ¿cómo procedemos para mejorar la convivencia familiar en esta cuarentena, ya que existen roces y cargas negativas en el ambiente familiar? Claro, sí, me imagino. Bueno, hay una teoría que a mí me encanta, que es la teoría de los espejos. Y dice que siempre que ves un problema en el otro, ese otro se ha puesto al servicio para que tú, en realidad, es tu espejo, es para que tú veas ese problema. Por ejemplo, que yo estoy con mi mamá y me está costando mucho, que ella está con pérdida de memoria. Entonces, ya quedamos en una cosa y no se acuerda. Estoy poniendo los platos a lavar y ella cree que tiene que ya secar. Ya le digo que no, y va y trae de nuevo el mantel, comienza a secar los platos sucios, y ya le digo, pero son lapsos, no alcanza a acordarse un minuto. Entonces, claro, que a mí me dan unas iras terribles. Entonces, eso es lo que decíamos al comienzo, distinguir los sentimientos. Ok, tengo iras. Mi mamá no está haciendo de mala, pero se está disparando en mí la ira. ¿Qué se hace cuando se tiene iras? Pues se puede hacer dos cosas. O se tira a matar o se tira a huir. O sea, si es que tienes iras. Entonces yo salgo, cojo los almohadones o cojo la cama y comienzo a dar puñetes. ¡Fua! ¡Ja! 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 Saco, porque el cuerpo no es una cosa que funciona desde la mente, sino que bota todos estos líquidos de la ira. Entonces hay que sacar. Por ejemplo, ayer con mi hermana estábamos súper mal, estábamos muy, muy tristes. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso cuando ya estás acompañada? Lo que hay que hacer es ejercicio. Hay que dejar de comer azúcar. Hay que comenzar a tomar más limón. Entonces, no traten de pensar que se puede mejorar las relaciones en la familia solo porque el corazón me dice voy a ser santa como Santa Teresita. No. Entonces, hay que trotar, hay que alimentarse diferente, hay que tomar limón, hay que salir a respirar, hay que empujar, hay que soltar y hay que dejar de joder. Porque no tienes que estar piqui encima del defecto del otro que tan claro se te trasluce. Mejor vete a ti mismo y hay que dejar de joder. Yo siempre, porque ahora que estoy viuda, digo, pucha, hubiera podido fregarle un poco menos a mi marido. Pero como hay veces que uno se complica, que con el tinte, que con el peso, que con el vestido, que si me queda, que si no me queda. Y entonces esa gana de ser mamá, de lo que sea, o el otro de no permitirle a su silencio, les recomiendo que vean un stand-up comedian que se dice la historia de dos cerebros, que se ve cómo funciona el cerebro del hombre, cómo funciona el cerebro de la mujer. Y cómo la mujer a veces quiere molestar y el hombre quiere estar en silencio, o cómo a veces ese silencio del hombre también ya se prolonga demasiado y le deja muy sola a la mujer. Entonces, buscar los equilibrios. Pero tenemos que permitirnos tiempo de soledad, aunque sea de ir a meditar si es que no tienes jardín, en la ducha, sentado ahí puesto seguro,
y descubrir tus sentimientos y trabajarlos y sacarlos del cuerpo, porque solo la voluntad no basta. Y bueno, y también aguantarse un poquito. Bueno, muchas gracias, Patricia, por este compartir tan enriquecedor. Sé que para cada uno de nosotros es muy importante ir a lo profundo y es a lo que nos ha invitado esencialmente esta cuarentena, ¿no? Mientras el silencio a veces es ensordecedor, en estos días hablaba con el padre Freddy y el padre José Luis sobre que empecé a sentir un pitido en el oído, en los oídos, y es el sonido del silencio. Estábamos acostumbrados a mucho ruido, a mucho carro, a mucho calle, y se nos olvidó que el silencio también nos habla. Santa Teresita, hay una frase que me parece muy llamativa, que es de las últimas conversaciones, y es: yo te amo, Dios mío, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, pero ¿qué pasaría si tú no existieras? Y es bellísima la respuesta que ella da, porque termina diciendo, aún así, si no existieras, yo te seguiría amando con la misma intensidad. Entonces el amor termina rompiendo el silencio, termina rompiendo la tormenta, termina rompiendo la tiniebla y la oscuridad. Y esa es la gran esperanza que nos deja Teresita, el Niño Jesús, y que tú nos has estado compartiendo a lo largo de estos días. No es más que agradecerte a ti y agradecer a quienes han participado de este momento. Recordar que el próximo lunes tenemos la siguiente charla de San Juan de la Cruz, la Noche Oscura. El próximo miércoles continuamos con Patricia, también profundizando un poco más en Santa Teresita del Niño Jesús. El día de mañana, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, estaremos realizando las celebraciones litúrgicas. Jueves Santo con la Cena del Señor a las 4 de la tarde. Viernes Santo con la liturgia de la cruz a las... Bueno, les estaremos informando las horas. A las 10 de la mañana tendríamos el Via Crucis y el sábado en la noche tendríamos la vigilia pascual para que nos acompañen por parte de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. No siendo más, muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a todos por haber participado. Vamos a terminar entonces con la bendición solemne de nuestro superior y director, el padre José Luis Auquilla. También este sábado vamos a tener una charla, sábado de gloria, sábado de resurrección, de la muerte a la vida. Entonces va a ser a las 5 de la tarde, están cordialmente invitados, ya les enviaremos la invitación. Y pues le pedimos entonces al Señor que nos siga acompañando como nos ha acompañado desde siempre, desde que existimos aún en el pecado, ha estado presente sustancialmente y necesitamos ahora más que nunca sentir su presencia en nuestra vida. Y le pedimos que en estos días nos siga bendiciendo para ser bendición para nuestra familia. Nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias y nos vemos el próximo miércoles atravesando estos 3 días fuertes que van desde la entrega del pan que nos deja Jesús, este pan y este vino delicioso, para pasar a la muerte y desde la muerte a la resurrección. Con mucho cariño, nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Gracias, Padre, a usted. Gusto y que el Señor la bendiga. Bendiciones a todos. Paz esté con nosotros. Bueno, yo en ese sentido sí le digo, pero personalmente, porque si algo hicieron, encontrarnos y aprender cada día más.
Vea, ellos no tienen mucho conocimiento en esto de las herramientas. Incluso el señor Manga me dijo que él no tiene mucho, él está en los ratos que sí se puede comunicar y ratos que no. Entonces, yo le digo, yo porque le digo, yo los conozco. Imagínense, yo sé que incluso, vea, ellos son los, vea, ese grupito son los mejores estudiantes. ¿Le saco o no? Ahora vea, por ejemplo, la señorita Paucar, el señor Manda, no sé, no, es claro, la señorita Casanova, incluso ella es de